Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, maestro. ¿Qué platica de nuevo, Paola? Nada. Todo tranquilo. Está muy bien. Qué bueno. Orlando. Mande, profesor. ¿Cómo está, Orlando? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Y usted, profesor? También bien. ¿Qué cuenta de nuevo? Nada, profesor, todo correcto. Todo tranquilo. Claro que sí. Está muy bien. Excelente. Todo en santa paz. Estoy dando unos minutitos a ver si se conectan sus compañeros. Si no, ahorita iniciamos, ¿verdad? ¿Cómo ven? Claro que sí, profesor, como usted guste. Ahí está Jesús Vázquez. Buenas tardes, Jesús. No, todavía no conecta. ¿Cómo está, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué novedades, mi Jesús? Nada. Todo en orden. Sí. No, qué bueno, Jesús. Esto me gusta. ¿Cómo está, señor Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias. Qué bueno, también todo muy bien, Cristian. Dándole ganas, Cristian. Qué bien. ¿Y qué aprenderemos del día de hoy, maestro? ¿Qué vamos a ver? Claro que sí. A eso me refería. Vamos a ver todavía cosas de la Constitución. Ok, me parece perfecto. Está bien. Vamos, nomás dejando. Saco el material para poder iniciar. Para poder iniciar. Vamos a ver las generalidades del derecho administrativo, que es el capítulo 6, donde nos dice que el derecho administrativo se define como el conjunto de normas jurídicas que sirven para regular la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo. El problema de la actividad del Estado está íntimamente ligado con el de sus propios fines. Los fines del Estado son de una doble naturaleza, universales y particulares. Los universales son la consecución del bien común y la protección de la persona humana. Y los particulares son múltiples y varían indefinidamente según sea la posición geográfica. El momento histórico y las necesidades de los hombres de cada país
pero el conjunto de fines particulares que el Estado persigue está subordinado a la realización del bien común y la protección legal de la persona. De acuerdo con lo anterior, el contenido de la actividad del Estado está integrado por todos aquellos actos que éste debe realizar en el cumplimiento de sus fines universales y particulares. Simplemente, por ejemplo, señalaremos algunos de los fines que la doctrina jurídica ha considerado como inherentes al Estado. En primer término, la defensa de sí mismo y el mantenimiento de su existencia como persona jurídica soberana. Después, la conversación y acrecentamiento de aquellas relaciones sociales que sirven como base de mayor unidad nacional, el mantenimiento de las órdenes jurídicos y materiales, la realización de los actos necesarios al bien común, la protección de sus miembros contra todo aquel ataque del exterior, etc. Así pues, la actividad del Estado está integrada por todos los actos que éste debe de realizar en satisfacción de sus propios fines. El contenido de esta actividad es fundamentalmente la realización del bien común y la protección a la persona humana, así como el cumplimiento de sus fines particulares. Al conjunto de actividades que el Estado realiza para alcanzar sus fines se le da el nombre de atribución, entendiéndose por esta la ejecución de los actos que el Estado lleva a cabo en satisfacción de sus propias finalidades. Por función del Estado, debemos entender la forma como éste va a ejecutar los actos que constituyen su actividad. Para entender lo anterior, debemos distinguir claramente las atribuciones de las funciones. Las atribuciones forman, según dijimos, el contenido de la actividad del Estado. O sea, son los derechos o facultades que a éste corresponden como persona jurídica. Lo que debe hacer para alcanzar sus fines, y las funciones son la forma de realizar sus atribuciones, o sea, la manera de llevarlas a cabo. Por ejemplo, en una atribución del Estado, el mantenimiento de orden jurídico y la forma de mantener dicho orden sería legislando, juzgando, etc. Es la función. Las funciones del Estado son tres: legislativa, ejecutiva y judicial, y se encuentran encargadas en los tres poderes. Esta división se debe a que cada una de dichas funciones corresponde a una finalidad diferente.
la creación de las leyes y el mantenimiento del orden mediante los poderes de la Unión, y el desarrollo material y el cultural de la población, o sea, función administrativa. El estudio de la función administrativa que está encomendada al presidente de la República es materia de este capítulo. Vamos a ver cuál es el concepto del servicio público. La actividad concreta que el Estado realiza a través de un personal competente encaminada a satisfacer una necesidad del grupo social en forma continua y uniforme. Se llama servicio público. El servicio público consiste en la serie de actos concretos que realiza el Estado a favor de la colectividad, prestando su cooperación para satisfacer una necesidad de dicha colectividad. Implica la existencia de un personal que cumpla de agentes del Estado, encargado de su realización. Exige además un régimen jurídico especial, es decir, una ley llamada Ley del Servicio, que debe contener las disposiciones que reglamenten la forma, cómo debe presentarse dicho servicio, a fin de que éste obedezca un plan determinado. Por ejemplo, México es un país que necesita vías de comunicación. Con el establecimiento de dichas vías implica un mejor esfuerzo que solo el Estado puede realizar. Este presta a la colectividad el servicio de los transportes públicos mediante la expedición de leyes generales sobre vías de comunicación que van a crear y reglamentar dicho servicio. En este caso, un ejemplo serían los ferrocarriles. Al principiar este capítulo, definimos lo que era el derecho administrativo como el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo. Hemos visto como toda la actividad administrativa del Estado que debe estar regulada por leyes cuyo conjunto forma el derecho administrativo. Y luego son materias que regula los siguientes: la organización del Poder Ejecutivo, el funcionamiento de dicho poder y los medios patrimoniales y financieros necesarios para el sostenimiento y buena marcha de la administración pública. Y las relaciones entre los particulares y la administración. Ahorita vamos a ver ahora las formas de organización administrativa, la centralización y la descentralización. La función administrativa se realiza por el Estado a través del Poder Ejecutivo. A este efecto, dicho poder recibe una organización especial establecida por la Constitución. La organización administrativa reconoce las normas fundamentales, la centralización y la descentralización.
La centralización se caracteriza porque todos los órganos estatales están sometidos a una autoridad máxima representada por el presidente de la República o sus agentes. Existe una autoridad central superior a la que todas las autoridades inferiores deben obediencia. Un ejemplo de esta forma de organización lo tenemos en nuestro propio país, donde los órganos de la administración se ligan unos con otros en virtud de las distintas jerarquías que entre ellos se establecen, ocupando el rango más alto, el titular del Ejecutivo, al que todos los demás órganos se subordinan. Secretarías, departamentos y dependencias, dependiendo de él. En primer y último término. Lo anterior significa que el funcionamiento que pertenece a un régimen centralizado no tiene libre iniciativa en su cargo. Todo debe hacerlo en virtud de órdenes expresas del gobernante central. La forma de organización descentralizada se caracteriza porque existe dentro de ella grupos de funcionarios que no están sometidos a la autoridad del gobernante central, sino solo controlados por él. Esto quiere decir que dicho gobernante tiene la facultad de aprobar o anular los actos realizados por el funcionario, bajo su control, dejándolo en libertad para administrar dentro de las facultades que le concede la ley. La descentralización tiene por objeto realizar en mejor forma los fines del Estado. La doctrina jurídica establece las formas principales de la descentralización. Esto puede ser por región, por servicio y por colaboración. La descentralización por región consiste en crear un órgano administrativo independiente del poder central, pero controlado por este, con objeto de que administre los intereses colectivos de una región. Es decir, consiste en la forma de descentralización administrativa en la que una dependencia de gobierno tiene libertad de administrarse dentro de un territorio determinado. El ejemplo clásico de esta forma de descentralización lo tenemos en Agua y Drenaje de Monterrey. Las policías municipales del estado, entre otros. La segunda descentralización es por servicio, que consiste en la dirección por un grupo de funcionarios técnicos de determinados servicios públicos. O sea, que consiste en la forma de descentralización administrativa en la que una dependencia o institución de gobierno realiza una actividad prestada. Por esta misma
a fin de satisfacer las necesidades sociales, esta forma de descentralización tiene grandes ventajas, pues la dirección de los servicios se pone en manos competentes y con iniciativa propia, lo que trae como consecuencia una mejor administración del servicio. El ejemplo de este tipo de organización lo tenemos en el servicio de energía eléctrica, seguridad pública, obras públicas, etc. Y la descentralización por colaboración, que se entiende por aquella forma de descentralización administrativa en la que el Poder Ejecutivo concesiona un servicio público a una empresa de carácter privado a fin de que colabore en la realización del servicio público. El ejemplo de esta forma de descentralización lo tenemos en las universidades, institutos privados, Telmex, Gas Natural México, entre otras. Ahora vamos a ver la tercera parte, que es el derecho civil. Vamos a hablar del capítulo 1 y nos vamos a referir a la persona. Permítanme un segundito, jóvenes, sí, por favor. Habíamos definido al derecho civil como el conjunto de normas jurídicas que sirven para regular a los particulares entre sí y a los actos jurídicos que estos realizan. Ahora bien, dicha rama del derecho privado sirve también para regular a las personas y sus actos, es decir, contratos. Todo sujeto, estudiándolo desde el punto de vista subjetivo, es decir, la facultad conocida al individuo por la ley para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses, presupone necesariamente un título, es decir, un ser que sea capaz de poseerlo, el derecho. Ahora bien, el hombre es el único ser que puede, sujeto de derechos, son fundamentalmente humanos. No puede existir, independientemente de hombre, exigen necesariamente a alguien que los posea, que sea su titular. Ese alguien es el hombre mismo. La persona, desde el punto de vista jurídico, se define como todo ente o ser vivo capaz y susceptible de contraer derechos y obligaciones. Se ha discutido si seres como los animales o las plantas
deben considerarse como dotados de personalidad. A este respecto, la doctrina jurídica se ha declarado por la negativa. El hecho de que se protejan los animales y plantas y aunque se castigue a quien las maltrate, no significa que sean consideradas como personas. ¿Ustedes están de acuerdo, muchachos, con la sanción de aquellas personas que maltraten a los animales? Totalmente, maestro, ¿Por qué? porque son seres que sienten y que, bueno, no sé si piensen la verdad, pero, o sea, sienten y pues son ser vivos y se supone que ningún ser vivo tiene que ser maltratado. Claro, al contrario, si los ves en la calle los debes de agarrar, ¿va? Pues los debes de cuidar. ¿Por qué? Porque pues también han de tener sed, hambre, etcétera, ¿verdad? Sí, Se les tiene que asear porque muchos van a estar todos bien feos, ¿verdad? Algunos. O sea, muchos de los perros que están ahí abandonados en las calles están todos dañados, ¿verdad? O sea, atropellados o maltratados, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso se debe de cuidar. Son seres que tienen vida, que sienten, porque ellos también sienten. Entonces, también se les debe proteger a los animalillos, ¿va? A los animalitos, a todos, no nada más a los perros, a los gatos, a los osos, a los pájaros, a todo animal, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son especies de personas. El hombre es apto para ser sujeto de derechos y obligaciones, no solo como persona aislada, como individuo, sino también como grupo, como conjunto de individuos, y existe, por lo tanto, agrupamientos humanos a quien la ley les crea capacidad de poseer derechos. Esto trae por consecuencia espérenme tantito. Esto trae por consecuencia que la doctrina reconozca de especie de personas la persona física, es decir, el hombre, considerado individualmente con capacidad de crear y producir derechos y obligaciones, y las personas morales son los agrupamientos de personas físicas que se unen con un fin determinado. Los tipos de personas morales son la sociedad mercantil, la sociedad civil, la asociación, el Estado. Vamos a hablar, la sociedad mercantil es el contrato en virtud del cual dos o más sujetos comerciantes integran su capital para la distribución o producción de bienes o servicios con fines lucrativos. La sociedad civil es el contrato
en virtud del cual dos o más profesionistas integran su capital para la distribución o producción de servicios con fines lucrativos. Y luego está la asociación. La asociación es el contrato en virtud del cual dos o más personas físicas o morales se unen con fines sociales, culturales, de asistencia social, deportivos o educativos. Y el Estado. El Estado es la población asentada en un territorio determinado con un gobierno propio encaminado al bien común. Sí pudieron diferenciar cada uno de ellos, o sea, lo que es la sociedad mercantil, la civil, una asociación y el Estado. Vamos a ver ahora lo que es la capacidad. La capacidad es toda persona parece ser considerada como tal. Tiene una capacidad. Existen dos especies de capacidad, la de goce y la de ejercicio. Se llama capacidad de goce a la aptitud que tiene el individuo que tiene para ser sujeto de derecho. Esta especie de capacidad corresponde a todo hombre por el hecho de serlo, sin tener en cuenta su sexo, edad o nacionalidad. La capacidad jurídica la adquiere la persona al nacer y la pierde en el momento de la muerte. Por esta es una idea del derecho moderno. Antiguamente se aceptaba llamar muerte civil, por lo cual las personas que se dedicaban al aspecto religioso se consideraban muertes para el mundo. También existía la muerte civil penal. Los condenados a trabajar forzados estaban muertos para la ley. Y la esclavitud era también motivo de muerte civil. La capacidad de ejercicio es la aptitud legal del individuo para realizar actos jurídicos, ejercer derechos y contraer obligaciones. No todas las personas la posean o la poseen. Este supone pleno conocimiento y libertad para actuar y corresponde exclusivamente a los ciudadanos. Existen circunstancias que limitan o destruyen la capacidad, como la minoría de edad, la locura, la condena penal, ebrios consuetudinarios, los drogadictos,
los sordomudos que no saben leer o escribir, etcétera. Pero los incapaces pueden ejercer derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. La representación en el sentido en que aquí la tomamos es una institución que tiene por objetivo la protección de los incapaces y que consiste que una persona abre en nombre y en interés del sujeto incapacitado, adquiriendo sus derechos y obligaciones. Ejercitan unos y cumpliendo las otras. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Sí o no? ¿Hay dudas? No, profe, ninguna. Ok, entonces los veo el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Muchas gracias, maestro, igualmente. Cuídense, Muchas que gracias. estén bien. Igualmente, profesor, que descanse. Buen fin de semana. Igualmente, cuídense, feliz fin.